Bueno, muy buenas tardes. Me va a ayudar mucho a mi presentación el trabajo que se hizo desde Cartagena de Indias, donde se miró la Convención para el acceso a la educación superior de las personas con discapacidad. La primera filmina, la primera presentación, la primera diapositiva habla un poco de a qué represento, y así se va a entender un poco el enfoque que tengo yo sobre la inclusión. Un cuerpo diverso, un cuerpo para la danza, derechos culturales y educativos. Aquí vale la pena que partamos con una pregunta, y es: ¿cuáles serían las acciones efectivas que tendría que hacer el sector de educación y el sector de cultura para que las personas con discapacidad pudieran acceder a todo lo que es la gama de la producción, la creación, la formación, la socialización, la proyección en artes escénicas? Entonces está la Asociación de Licenciados en Danzas y Teatro, donde yo pongo el tema de discapacidad a todo lo que es el evento, y el grupo de investigación de la Universidad Nacional, que es en inclusión y sociedad. Bueno, ignoro cómo se pasa la diapositiva. Claudia, arriba, donde dice un cuerpo diverso en tu presentación, arriba, un poquito más a la derecha, están las flechas hacia adelante y hacia atrás, que podés utilizar para pasarlas. Las acabo de contar. Listo. Bueno, la Escuela Normal María Montessori, con la que acompaño la formación de maestros, y el Centro de Investigación en Artes Escénicas, donde allí también se pone el tema de discapacidad en el campo de la educación artística y se ve en el ámbito de la educación. Entonces, yo quiero que miremos acá que ya como lo mostraron nuestras compañeras de Cartagena de Indias, hay muchísima norma que habla sobre los derechos para el acceso a la educación de las personas con discapacidad y de los niños con discapacidad. Y también hay muchísima legislación y normas sobre el derecho a la cultura, el acceso, la producción, la circulación. Sin embargo, mi problemática inicia aquí, la búsqueda de mi problemática para esta investigación, que fue mi tesis de maestría. Y es que yo me estaba cuestionando por los cuerpos diversos en el escenario. Entonces yo quería saber dónde estaban los cuerpos diversos en el escenario, ya que fui jurado en un evento donde muchas personas con discapacidad se presentaban ante sus familias y otras personas con discapacidad, y era un evento que ocurría una vez al año, ¿cierto? Entonces la norma sobre el día de la discapacidad, la noche de gala, y estos eventos culturales pues solo ocurrían una vez y no se veía la inclusión. Entonces me fui a buscar dónde estaban las personas que se estaban formando en esta inquietud sobre las artes escénicas, y pues me encontré que no había nadie estudiando. En ese momento sí, pero en ese momento, en el 2010, no había nadie estudiando. Y pues me fui un poco más atrás, donde se empiezan a los jóvenes a inculcar ese deseo por tener un proyecto de vida en el arte. Entonces me fui a la escuela y allí me encontré con la realidad de que en la escuela inclusiva las artes que se ofrecían no eran artes escénicas, por ejemplo. Podía ocurrir también que las artes escénicas no las tomaban las personas con discapacidad, porque mejor en esa hora iban a aprender braille o a aprender lengua de señas. La otra era que los procesos artísticos no llegaban a la escena, ¿cierto? No se producían, no terminaban como un producto escénico. Y pues entonces pues no sabía dónde iba a encontrar el campo de acción y de búsqueda de mi investigación. Entonces, en ese año 2010, la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Colombia hizo un festival artístico escolar, y hubo una categoría que se llamó Necesidades Educativas Especiales. Allí, de las 550 más o menos muestras que se inscribieron, 14 eran de este grupo poblacional. Como yo estaba interesada en ver lo de los jóvenes, pues claro, entonces me encontré con que eran 7 la de los jóvenes, pero como yo quería ver lo escénico, solo encontré 3. Y coincidió que estas 3 eran de personas con diversidad auditiva, sordas, y todas eran en danzas. Entonces, allí encontré el elemento donde iba a buscar mi campo de acción de la investigación.
Eso no ha cambiado mucho para el año 2014. Este año nuevamente en el Festival Artístico Escolar solo hubo 2 inscripciones de personas con discapacidad, de jóvenes con discapacidad y de niños, y ambas fueron de niños con diversidad visual, ciegos, y ambas fueron en música. Y digamos nuevamente, fui jurado de la beca de artes para las personas ya artistas en condición de discapacidad, y pues el número ha sido se disminuyó notablemente de un año al otro, aunque la calidad pues sí mejoró muchísimo. Claro, vinieron artistas con mucha más trayectoria. Entonces el objetivo que buscó esta investigación fue analizar las prácticas pedagógicas en el campo de la danza que se desarrollaron en instituciones de carácter oficial que incluyen jóvenes con diversidad visual y auditiva. Y se hizo un estudio de caso. Yo tuve que buscar otro caso para tener 4 elementos que investigar. Aquí vamos a encontrar que las diversidades perdónenme, que la práctica pedagógica, lo que hace la maestra en el aula sobre la práctica artística, es un elemento también que tendría que cambiarlo la política y tendría que cambiarlo la disposición y el acceso real de las personas con discapacidad. Y es que las prácticas se daban según la formación de la maestra, según la intención, según la voluntad. Sin embargo, estas prácticas pedagógicas, la concepción y el discurso de la pedagogía, descansaba en el mismo elemento que descansaba la práctica artística escénica, y es en el cuerpo. Es decir, nosotros aquí tenemos, o yo tuve como referente a Díaz, a Farina, a Moreno y a Foucault, que son diferentes discursos, sin embargo todos hablan del lugar de poder que tiene el discurso, ¿sí? El lugar donde se empodera al maestro para poder hablar sobre la manera y la reflexión de lo pedagógico. En este caso específico, ambas reflexiones, ambas acciones, la acción pedagógica y la acción artística recaen en el cuerpo, siendo el elemento de la danza quien une estos 2 discursos. El primer objetivo específico, el segundo objetivo específico era analizar las características de las prácticas que tenían estas maestras. Como se hizo un estudio de caso, pues tocó ir a analizar una por una las prácticas, y aquí también notamos que la educación, la formación de maestros tiene un compromiso importante sobre cómo se forman los maestros para un aula inclusiva, o mucho cómo se forman los maestros en la actualidad, entendiendo que la diversidad que está en el aula puede incluir, ¿cierto?, personas con discapacidad, personas de diferentes razas, todo tipo de jóvenes. Sin embargo, en esta investigación se notó que la formación de la maestra tenía mucho que ver con la manera de hacer su práctica. Se tomaron 4 elementos para poder distinguir las diferencias, y los 4 elementos fue la concepción de práctica, la concepción de cuerpo, el concepto de danza que se manejaba y el enfoque diferencial que se hacía. Entonces, aquí podemos ver, todos pueden leer las características, pero es importante saber que la primera maestra es una maestra normalista, es una maestra que estudia sociales, se encarga y pelea, y su lucha es por la igualdad y las tradiciones y la equidad y la inclusión de personas afrodescendientes. Tiene una especialización en arte y folclore, y ella encuentra a las personas sordas en el colegio, además de que ya llevaba su proceso de inclusión a las personas con afrodescendientes, y allí empieza también a hacer una inclusión desde la tradición, desde la danza de la identidad nacional, y esas son sus características. La segunda maestra es una maestra que no está formada para educar en el arte, es una maestra que está formada como fonoaudióloga y es intérprete, y ella reconoce a la población sorda como una minoría lingüística, y con la intención de hacer danza, desde la misma inquietud de los muchachos, reúne a un grupo de solo personas sordas de diferentes edades. La primera maestra hace inclusión, los niños oyentes están con los niños sordos en el aula de clase. La segunda maestra hace una segregación espectacular y hace unos montajes con solo personas sordas, y su intención es que ellos reconozcan, ¿cierto?, y sientan y diferencien
la música gracias a las ondas sonoras, se inventa un trabajo con bombas en el bafle, y su constante manejo de lengua de señas con ellos, su comunicación fluida, pues es un elemento vital en la producción. La tercera maestra es una maestra de maestros, es bailarina, es actriz, es licenciada en danzas y teatro, tiene una maestría en voz escénica, tiene una maestría en formación universitaria, y ella en su proyecto en su colegio estaba trabajando sobre cómo rescatar a los chicos del estado de vulnerabilidad en el que estaban. Entonces eran chicos prostituidos, eran niñas también que estaban ejerciendo la prostitución, y ella quiso sacarlos de esos ambientes y darles con el arte una herramienta para que pudieran desarrollar procesos económicos. Los procesos de cualificación del cuerpo y de las técnicas en la danza para esta maestra eran vitales. Entonces ellos se encontraban con elementos como el ballet, la danza contemporánea y otros lenguajes que les ayudaban a afinar su cuerpo. Esta maestra, ese trabajo lo hacía los fines de semana. Allí ya no había intérprete. Como la maestra número 1, parte de su trabajo lo hace con el intérprete y con el apoyo de los muchachos oyentes. Esta maestra ya no tiene el apoyo del intérprete porque en el fin de semana el colegio, pues digamos, el Estado no le paga a una persona para que haga la interpretación. Entonces, son los cuerpos los que se entienden en escena. Y las necesidades de presentación y de proyección son el modo, pues claro, obviamente también las maneras de comunicarse empiezan a fluir entre unos y otros, siendo un grupo en escena lo que privilegia el trabajo. La cuarta maestra es una maestra que trabaja con una diversidad distinta, porque esta fue la cuarta maestra que yo tuve que buscar porque no estaba dentro del proceso del festival artístico, y también hacía presentaciones, y ella trabajaba con personas ciegas. Entonces su trabajo se diferencia de las otras maestras en que ella tiene que hacer un trabajo personalizado, o es la manera como lo hace, con una rica y formidable instrucción. Entonces, esta maestra también tiene una especialización en arte y coreografías y juegos coreográficos. Entonces, podemos ver que esa diferencia de formación de los maestros tiene que ver con la forma en que se conciben las prácticas y con la forma en que se dieron estos 4 únicos ejemplos en ese momento. Pues ya les digo, no ha variado mucho ahora. El tercer objetivo específico de esta investigación se ubicó en cómo analizar la concepción de las prácticas en el cuerpo. Este es un tema que también es un tema que no está muy estudiado, que no se ve mucho, que la preocupación de la convención inclusive, pues se habla del acceso, se habla de los lugares a los que se puede ingresar, de la manera en cómo se debe ubicar y pensar un espectáculo para las personas, pero nunca se piensa en los escenarios para las personas con discapacidad. No es una preocupación de la convención, y tampoco es una, digamos, hay tantas necesidades fundamentales de las que hablar que pues uno olvida un poco esta del cuerpo. En esta investigación se pudo notar, como lo vemos en la diapositiva, que el trabajo de la concepción del cuerpo pues tiene como 2 campos, ¿cierto? Un campo dentro de lo que se logra con el muchacho, dentro de lo que siente que se reivindica en él, todo lo que son los procesos de subjetivación, sus reconocimientos, la apropiación de un lugar de poder en el espacio, y por otro lado, pues todo lo que fundamenta y todo lo que enriquece encontrar estos cuerpos en los espacios públicos, visibles, donde ya pues se puede hablar de la inclusión, donde se deja evidente el trabajo de los derechos, de la igualdad, del pronunciamiento, y estos 2 elementos hacen que el cuerpo se viera de esta manera en la investigación. Por último, el cuarto objetivo específico de esta investigación fue el sentido pedagógico que le otorgaba el docente a la práctica que ejercía con los estudiantes. Y pues aquí vuelve a ver, entonces, lo que quiero que se entienda de esta investigación a propósito de este encuentro sobre derechos humanos y discapacidad, es que mientras no haya una unidad, un criterio, digamos, como lo decía nuestro compañero anterior, un modelo que se aplique, pues este tipo de
de acciones van a parecer anecdóticas, entonces no se repiten porque no está la maestra, no se continúan porque no están las condiciones en la institución, porque la política y las normas se pueden interpretar de muchas maneras, y pues en esta investigación se vio que las maestras, que de todo el trabajo que hacían las maestras también se podía inferir que habían unas formas de hacer el trabajo. Entonces la primera maestra volteaba el bafle contra el piso de madera, y allí, pues, en apoyo con los chicos oyentes, trabajaban toda la coreografía y ellos eran su ayuda a la hora de cambios de ritmos, inicios y finales de las danzas. También había una idea de la manera, bueno, la segunda maestra entonces utilizó la bomba en primer momento para que los muchachos detectaran el tipo de ritmo. La tercera maestra trabajaba el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo y el diálogo de los cuerpos en el escenario para poder satisfacer las necesidades de su encuentro, ¿cierto? De su encuentro pedagógico. Y la cuarta maestra pues hablaba de manera fluida y además se acercaba mucho al estudiante para que el estudiante la pudiera tocar. Era como una sombra para que se entendieran los movimientos que se tenían que hacer, y por supuesto se apoyaba en la persona vidente o en el compañero vidente. Entonces, para poder hacer el trabajo. También existía la concepción de la danza que se tenía. Entonces había el trabajo sobre la danza folclórica, la importancia de la danza simplemente como elemento de mostrar en escena, estaba el proceso de construcción de sujeto y subjetividad y de producción de un producto para desarrollarse económicamente, y el otro que es un laboratorio del cuerpo donde se van encontrando las capacidades. Estas maneras de desarrollar pues podían ocurrir de manera simultánea o de manera cronológica, una tras otra. Las conclusiones, claro, con relación a los estudiantes, ellos se desarrollan, aquí las podemos ver, ¿cierto? Pero puedo contarles que ellos se sienten realizados, se sienten reconocidos, por fin sus capacidades se hacen evidentes, trabajan en inclusión, se sienten compañeros de otro que por las antiguas desventajas, pues encuentran un lugar de reconocimiento importante para su familia y para ellos mismos. Con relación a los maestros, pues nos queda la cosa de que no se sistematizan las experiencias, de que sigue estando la manera anecdótica de trabajar, y es indispensable hacer una recopilación de las experiencias y de los desarrollos. Y con relación a las políticas públicas, pues existen las normas de acceso a la educación, de acceso a la cultura, pero a la hora de ver la realidad dista mucho de estas prácticas y de estos ejercicios institucionales. Entonces, pues muchas gracias.